Buenas tardes y bienvenidos a todos a este encuentro organizado por Platino Educa y dedicado esta tarde a Miguel Delibes y el cine, Delibes de cine, en el centenario y para conmemorar el centenario del gran escritor español Premio Cervantes y hablar precisamente de esa relación del cine y de la literatura y también de la proyección pedagógica, social y cultural que puede tener el cine para el conjunto de una sociedad. Muy brevemente, la gran biblioteca del cine ha sido la literatura y el catálogo es inmenso. 2000 años de creaciones al alcance de cualquier adaptación. Desde Homero a Víctor Hugo, desde Shakespeare o Cervantes a Hemingway. Todas las historias estaban allí contenidas. Dramas, comedias, tragicomedias, épicas, líricas. Un lugar en el que todo lo que ha sido posible quedaba depositado en las páginas. La tentación, por tanto, de un buen número de cineastas era acudir allí en busca de lo que podríamos denominar el arca invisible de la alianza entre la literatura y el cine. Desde las primeras filmaciones, las novelas sobre todo, han sido el material del que estaban hechos los sueños cinematográficos. Sin ir más lejos, el incipiente cine español no fue una excepción. Se versionó a don Juan Tenorio en 1910 y al abuelo, precisamente, de Galdós, de quien también celebramos este año el centenario, se llevó al cine y así transcurrió el siglo XX. El cine se convirtió en la feliz expresión del escritor cubano Guillermo Cabrera Infante en el oficio del siglo XX. Pero la suerte de las adaptaciones, como saben todos los que hoy nos siguen, fue diversa, distante y distinta. Ante la avalancha de esas adaptaciones se llegó a una primera conclusión no exenta de cierta maldad. De una buena novela se hace una mala película y de una mala novela una buena película. La verdad es que razones no faltaban. En el caso del escritor vallisoletano, castellano viejo, Miguel Delibes, se dio una feliz conjunción, porque buena parte de sus excelentes novelas fueron llevadas a lo que se llamó la gran pantalla. Con suerte, no podía evitarse variopinta. Es buena la enseñanza de algunos escritores cuando advierten que ellos han cedido los derechos para el rodaje, pero no quieren saber nada del guión, ni siquiera del rodaje. Delibes tuvo suerte. De entre todas las novelas que se transformaron en películas, algunas rompieron el tópico, porque de una buena novela surgió una gran película. Entre otros, por ejemplo, fue el caso de todos conocidos, supongo, de Los Santos Inocentes, 1984, la película, y de una novela tal vez menor, pero que logró una versión cinematográfica más que aceptable, El disputado voto del señor Cayo. Fue una anticipación, una idea recurrente en la obra de ficción y en los libros de viajes, en los libros de andar y ver de Delibes, que es la salvaguarda no solo de la naturaleza, sino de las formas de vida cercanas a su conservación. Para decirlo en palabras más rotundas, para los que viven de ella, la cuidan, la miman, la protegen y extraen con ancestral cuidado y respeto sus riquezas. Otro aspecto recurrente en la obra de Delibes que se va al cine y que estos días adquiere una plena vigencia es la denuncia del éxodo descomunal que se produjo hacia los años 50, 60 y 70 del mundo rural a las grandes ciudades españolas, cuando no a las grandes ciudades europeas. Delibes ya señala a lo que ahora se ha denominado por Sergio del Molino la España vacía. En la versión de Antonio Jiménez Rico de la novela de Delibes que citábamos, El disputado voto del señor Cayo, el personaje que interpreta soberanamente, como siempre, Francisco Rabal como el señor Cayo, 74 años y subiéndose a los árboles, es más que una metáfora conmovedora, emocionante, de esa soledad que impera al comienzo de la democracia española. La película transcurre durante la campaña electoral de las primeras elecciones democráticas en 1977, en miles de pueblos de la geografía española. La acción, como digo, transcurre en los días previos a las primeras elecciones democráticas desde 1936 y en un pueblo prácticamente abandonado del bellísimo norte de la provincia castellana de Burgos. Gracias a Platino Educa, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de volver a ver la película.
El candidato que se presenta es un candidato diputado socialista, antiguo luchador antifranquista, Víctor Velasco, Juan Luis Galiardo, espléndido en el papel, que llega allí en busca del voto de los únicos pobladores, que son Cayo, su mujer y otro vecino con el que no se hablan y que además en la película, en la novela, no llega a aparecer. De las escenas que a cualquier espectador le quedará en la invisible memoria, hay una que ennoblece la condición humana. Es cuando los visitantes le recuerdan a Cayo las condiciones en que vive, que son sobrias, enjutas, durísimas. Él, sorprendido, les contesta: pero yo no soy pobre, porque, dice, todo lo que está sirve. Y la verdad es que destaca en la película la escena de las abejas, en las que Cayo imparte una soberana lección de dignidad, honradez y sencillez, todo en unas cuantas frases humildes y sabias. Cayo posee esa sabiduría popular que tanto deslumbrara también por los campos de Castilla a Antonio Machado. Varias son las películas basadas en obras de Miguel Delibes, varias de ellas a disposición de un proyecto de instrucción pública tan fascinante como Platino Educa. Pero la verdad es que pocas han sido capaces de mostrar a un personaje tan inolvidable como ese señor Cayo. Porque sí, el cine también tiene sus magias que a veces se trasladan de la literatura a la pantalla. Bueno, pues para hablar de esa relación de Delibes de cine, del cine en Delibes y Delibes en el cine, tenemos a dos invitados que son personas que conocen ambos aspectos, lo que es la literatura, la traslación al cine, pero también el mundo rural, ¿no? Son Rodolfo Montero y María Berini Pita da Veiga. En primer lugar, le voy a dar la palabra, le vamos a dar la palabra a Rodolfo Montero. Eres esencialmente cineasta, productor, director y guionista, premio Goya, premio José María Forqué y actualmente presidente de la Fundación Agrocultura, una fundación que, por cierto, nace con el deseo de fomentar el desarrollo del Valle de Valderredible, de Cantabria, pero también no solamente este, sino otras de muchas regiones rurales. Generalmente cuando alguien presenta a los invitados generosamente envían un currículum. Si yo les leyera el currículum ahora entero que me han enviado de Rodolfo Montero o de María Berini Pita da Veiga, pues nos cargábamos el programa, porque es excelente, es completísimo, sobre todo en la parte de Rodolfo, en la parte esencialmente, como a él le gusta definirse, como productor de cine con enormes galardones y con documentales excepcionales. Bueno, Rodolfo, en primer lugar, muchísimas gracias por acudir a la invitación en esta tarde de otoño y de noviembre, y tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por tu presentación. Gracias, Platino Educa, por esta actividad educativa. Y gracias a todos los que ahora estáis conectados, educadores y educandos. Siempre recuerdo la máxima de aquel viejo profesor que decía que quien bien enseña siempre está aprendiendo. Seáis pues bienvenidos. Hablar de Miguel Delibes son palabras mayores, pues es hablar de uno de los grandes escritores que dio el siglo XX y a la vez es también hablar de uno de los pioneros en términos de lo que tan de moda está ahora mismo, como es el desarrollo del mundo rural, el respeto por las comunidades campesinas, la visibilidad de las mismas, la sostenibilidad o el cuidado social. Estos conceptos tan utilizados en la actualidad, como digo, han estado siempre presentes y han forjado las comunidades rurales. Y el maestro Delibes, a través de su obra, está para recordarnos que eso no es nuevo, sino que había sido olvidado, en aras de un progreso mal entendido. Por tal razón, Delibes, en algunos casos, fue tachado de reaccionario, porque él concebía el progreso como un acto consciente donde no se arrase con todo lo anterior. Por ello, Miguel Delibes, desde mi punto de vista, lo considero como uno de los componentes de ese ramillete de sabios del siglo XX, que como pudo ser Faulkner, Alsenier, Kurosawa o John Berger, grandes creadores que a través de su reflexión sobre la naturaleza
nos hicieron sensibles a su debilidad. Tuve la suerte de conocer a Miguel Delibes a través de sus obras literarias en el instituto, donde leí con el gusto que da la adolescencia sus primeras novelas, y luego, corriendo el tiempo, en lo personal, me enteré que tuvo cierta cercanía con un abuelo mío llamado Laureano Gómez Alces, que fue un gran médico higienista y que compartió territorio con él desde después de la guerra hasta los años 70, en el Valle de Sedano, en el Valle de Zamanzas y en los páramos de las Loras, en el norte de Burgos, donde Miguel Delibes pasaba siempre amplias y fecundas temporadas y donde coincidieron en esos años detrás de las perdices o en paseos por el monte. La verdad es que hay que tenerlo muy claro para escribir desde esas llanuras tan desnudas y tan olvidadas, desde esas estribaciones de la meseta desde las cuales Miguel propuso muchas de las historias y muchos de sus míticos personajes. Territorios también, todos ellos tan cercanos a Poza de la Sal, de donde era otro grande, el otro gran pionero español, en los términos que estamos hablando, Félix Rodríguez de la Fuente, otro gran divulgador del equilibrio natural y que con tanta nitidez alumbra e inunda ese concepto, la obra de Delibes. Por otro lado, Miguel Delibes, me gustaría transmitirlo, porque así lo he sentido a través de mis conversaciones con mi maestro Mario Camus, que fue un cinéfilo fecundo, ya que hasta el final de sus días le gustó, se interesó por las películas, por las novedades, y hay una anécdota maravillosa de su hija que dice que en sus últimos años, cuando había perdido el oído, le llevaba a ver el cine al cine de un amigo, donde le ponía a él solo la película en las mañanas a un nivel de decibelios atronador, porque su sordera le impedía poder ya ver las películas con normalidad. Esa anécdota que me parece muy, muy, muy sensible, ¿no?, a lo que es un hobby, una afición de un hombre tan normal, tan austero como lo fue siempre Miguel Delibes, pues le honra como persona y le honra en su magnífica fecundidad como autor, ¿no? Siempre aprendiendo, siempre viendo, siempre escuchando. Por último, reiterando lo que decía mi compañero Fernando, es cierto que es uno de los grandes autores que se ha llevado al cine. También es una de las cosas que hemos hablado en las tardes de charla con mi maestro Mario Camus, repito, solo es comparable a Galdós o a García Lorca. Y Mario Camus, efectivamente, a los tres les llevó a sus películas. Y según él, y es porque sus personajes, y casi le estoy copiando literalmente, sus personajes son nítidos, humanos y verdaderos, y porque su prosa es austera. Entonces, como dice, teniendo eso de inicio, como cineasta, tienes mucho ganado. Naturaleza verdadera, personajes verdaderos, facilitan mucho la labor de un director para hacer una buena película de una buenísima novela. Muchas gracias, Rodolfo. Efectivamente, y además para todos los que nos van siguiendo, sí sería bueno hacer rápidamente un recordatorio de unas adaptaciones, ¿no? Por ejemplo, una directora española curiosa, olvidada, pero que rodó algunas de las películas muy sugestivas, hizo una de las primeras adaptaciones de una novela espléndida de Miguel Delibes, que era Ana Mariscal, en 1963, que lleva El Camino, ¿no? Después le siguen, voy a decirlo por orden cronológico, por si alguien quiere apuntarlo, Retrato de familia, de Antonio Jiménez Rico, de 1976, La guerra de papá, que está basada en El príncipe destronado, de Antonio Mercero, en 1977,
Los Santos Inocentes de Mario Camus en 1984, la citada El disputado voto del señor Cayo de Antonio Jiménez Rico en el 86, El tesoro de Antonio Mercero en 1988 y finalizaban dos adaptaciones, eran La sombra del ciprés, esa largada de Luis Alcoriza, que había sido ayudante de dirección de Luis Buñuel y exiliado en México después de la Guerra Civil, después regresa a España, y Una pareja perfecta de Francesc Betriu. Bueno, pues ahora tiene la palabra María Berini Pita da Veiga. Ella ha sido ganadora del premio Booktubers de la Universidad Nacional de Distancia por su comentario sobre Miguel Delibes. Es coruñesa, licenciada en Derecho y además graduada en educación primaria en la especialidad de educación física y además funcionaria de la Xunta de Galicia, ejerce como maestra de educación. Hay un perfil que sí me gustaría subrayar de María en esta presentación, breve también, que es como las jornadas con colectivos de personas con discapacidad física e intelectual y también sus colaboraciones como maestra en el Centro de Formación Violetas de Cáritas La Coruña, además de sus pasiones que son el deporte y las humanidades. Y actualmente, además, porque parece que no quiere dejar de estudiar y así nos agota a todos los demás, está emprendiendo la carrera está desarrollando la carrera de Historia del Arte en su queridísima, supongo, UNED, puesto que la premió. María, muchas gracias también por acudir a esta invitación y encantadísimos de oírte. Tienes la palabra. Vale, bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar obviamente a Platino Educa y a todos los que han hecho posible este evento, porque cuenten conmigo, ya que justo en un evento como este se tratan temas que tanto me apasionan, la educación, Miguel Delibes, el cine. Por tanto, no puedo estar más contenta de poder aportar aquí mi grano de arena. Bueno, yo como acaba de comentar Fernando, soy docente y por tanto no puedo evitar que mi discurso vaya un poco por el aprovechamiento didáctico de la obra de Delibes y en concreto de sus obras llevadas al cine. Coincido con Rodolfo en que muchos hemos conocido a Delibes siendo bastante pequeños, en el instituto, en el colegio, porque yo siempre señalo que uno de los méritos de Delibes precisamente es ser un autor muy intergeneracional, cuyas temáticas, las temáticas que están presentes en sus obras, no entienden de tiempo, o sea, están más de actualidad hoy en día que nunca. Por tanto, nos da una oportunidad a todos los docentes para poder trabajar y desarrollar el currículo increíble. Y en concreto, yo quería, en estos pequeños minutos que tengo para hablar, destacar tres aprovechamientos de sus películas, ¿no? El primero, que quizás es el más evidente, es las películas de Delibes como recurso para la asignatura de lengua y literatura castellana. Repito, es quizá el aprovechamiento más evidente, pero en ocasiones la enseñanza de la literatura cae un poco en una mera enumeración de obras, en una descripción de las características del autor, de su obra, ¿no? Y el cine es un recurso que tenemos ahí los profesores para poder profundizar muchísimo más en esos contenidos. Por poner un ejemplo, para no irme por las ramas, si hablamos de la literatura española de posguerra, de ese pesimismo que estaba presente en las obras de los autores, evidentemente dado el contexto, pues tenemos La sombra del ciprés esa largada, que es un grandísimo ejemplo, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que el cine nos puede apoyar ese trabajo en la asignatura de lengua y literatura española. Pero sobre todo me quiero centrar en la segunda idea de este pequeño discurso, que tiene que ver con las temáticas que están presentes en la obra de Delibes. Me parece que es el mayor recurso que tenemos en su obra. Es decir, las diferentes, tanto novelas como adaptaciones al cine, nos presentan temas que no solo son muy útiles para el aula, sino que tienen que estar, entiendo yo como docente, en cualquier aula. Por ejemplo, la injusticia, la pobreza, la discapacidad presente en Los Santos Inocentes, ¿no? En esa gran película. El retrato de otras sociedades pasadas, como por ejemplo Retrato de familia, ¿no? Basada en mi idolatrado hijo Sisi. La brecha generacional, la España vaciada, el ecologismo, en el disputado voto del señor Cayo.
Y lo bueno lo que nos aporta el proyectar las películas de Delibes en el aula es que no estamos hablando de estos temas en abstracto, porque evidentemente nuestros alumnos tienen una edad en la que no siempre es tan fácil hablar de estos temas. Pero el hecho de que los estemos presentando, estemos hablando de la discapacidad en la figura de Azarías, estemos hablando del ecologismo o de la empatía en la figura del señor Cayo, facilita muchísimo el trabajar estos contenidos, ¿no?, con los alumnos. Porque además en la obra de Delibes los personajes tienen una importancia más que fundamental. Es para mí uno de sus puntos más fuertes, ¿no? Y en tercer lugar, ya para no extenderme mucho, también me gustaría mencionar un poco la importancia de la alfabetización visual de nuestros alumnos, ¿no?, el aumentar su cultura audiovisual, porque si bien es cierto que hoy en día nunca hemos tenido a nuestro alcance tantísimos contenidos audiovisuales y de todo tipo, pero sin embargo nunca hemos estado tan guiados o quizá tan empujados a consumir lo que nos manda un poco el mercado, ¿no?, por decirlo así un poco en general. Y en este punto, el papel del profesor es fundamental, porque puede presentarle a los alumnos contenidos que a lo mejor en otras circunstancias o por sí mismos no descubrirían. Y algunas películas, como Los Santos Inocentes, por ejemplo, ¿no?, o El disputado voto del señor Cayo, son de gran calidad y historia de nuestro cine, además de sus propios protagonistas, ¿no?, pues Paco Raval o Alfredo Landa, que forman parte de la historia de nuestro cine. Por tanto, gracias a plataformas como Platino Educa, los docentes tienen la oportunidad de contribuir a eso, a aumentar la cultura audiovisual de sus alumnos. Y hasta aquí, Fernando, no quiero tampoco extenderme mucho, que tenemos mucho de qué hablar hoy en este webinar. Así es, María. Muchísimas gracias por la concisión, además, en la que habéis situado tanto Rodolfo como tú. La obra es de Delibes y su relación con el cine, que es lo que hoy nos interesa contar, ¿no? Y además has subrayado muy bien, entre los dos, se podría casi decir que en este centenario Delibes y en esa traslación de la obra de Delibes al cine están muy presentes los valores, sobre todo un valor que es la solidaridad. Se ve en los santos inocentes dentro de esa familia, una profunda atención a la naturaleza, pero muy exquisita, muy delicada, muy elegante, ¿no? Una profunda denuncia social, profundísima denuncia social a través de la muestra, de la fotografía casi de una realidad. La recuperación, pero la recuperación de tradiciones e identidades olvidadas y sobre todo de lenguajes olvidados, ¿no? Si hiciéramos un repaso de tantas palabras que se recogen, de tantos términos y de tantas ideas que se recogen en la obra de Delibes que están siendo olvidadas y abandonadas por otros, una cuestión esencial en lo que señalaba Rodolfo de ese realismo que empapa toda la obra de Delibes, que es un también profundo compromiso con el presente, pero sobre todo un elemento cervantino y galdosiano, que no es tampoco que dentro de la literatura española, por ejemplo, quien lo lleva después al cine extraordinariamente bien es Mario Camus, ¿no? Mario Camus, ya que lo ha citado Rodolfo, hace la gran adaptación de la gran novela del siglo XIX español, que es Fortunata y Jacinta, junto a la regenta de Clarín. Es la gran obra comparable a las grandes obras europeas, a la gran novela decimonónica europea, y al mismo tiempo no solamente esa idea cervantina, como os digo, de la compasión hacia el otro. En la literatura española, que después se va a trasladar al cine, hay dos versiones muy distintas, y la cervantina no ha tenido demasiado éxito, a pesar de Delibes. De hecho, Delibes siempre contaba de una manera muy divertida. Él fue un gran escritor de cartas, la correspondencia de Delibes es extraordinaria, y cuando le hacen cartero a Real o algo así, a Cela, Delibes se enfada porque dice, hombre, ya que le han dado el premio Nobel, que me lo podían haber dado a mí, que me den a mí lo de cartero real, porque así no tengo que pagar los sellos de todas las cartas que envío, ¿no? Pero es verdad que ese a Cela
se le premia, pero Cela tiene esa línea quevedesca de realismo, que es un poco la falta de compasión hacia sus propios personajes. Y en cambio encontramos en Galdós, como lo cuenta Camus extraordinariamente bien en Fortunato de Jacinta, y encontramos en Delibes, sobre todo, y en esas dos obras que hemos citado, pero por citar, entre otras muchas, Los Santos Inocentes y El disputado voto del señor Cayo, una conmovedora compasión hacia el otro. Ya no es solidaridad, que es otra palabra, es compasión hacia el otro, ¿no? Los Santos Inocentes, a pesar de toda su dureza, a pesar de ese final trágico, tremendo que tiene, lo que hay es una profunda y conmovedora compasión hacia el otro. No sé qué podéis querer, si queréis empezamos el coloquio con las preguntas que hemos ido recibiendo. Hay muchísimas y además de muchísimos lugares, lo cual es algo de agradecer a todos los que se han conectado con nosotros. Simplemente por una idea, para también las preguntas y para vosotros, fijaros que de los propios santos inocentes, ¿no? Platino Educa, una de sus acciones, quizá la más significativa, la más representativa, entre otras muchas, es la creación de las guías didácticas para muy diferentes niveles de enseñanza, primaria, secundaria, universitaria, fundamentalmente. Bueno, pues como bien decías tú, María, no solamente es la enseñanza audiovisual, sino es la sensibilidad de aprender la realidad y de aprehender con H la realidad a través del cine. En las guías didácticas se plantean además una serie de cuestiones que ayudan al profesor para motivar, para un poco jalear, un poco inquietar a los alumnos, que son pues preguntas de antes de ver la película, el análisis y comentario de algunas secuencias de la película, que imaginaros solamente de las dos que hemos citado, las decenas que podría haber y qué comentarios se pueden sacar los propios alumnos de todo ello. Os paso la primera o una de las preguntas que nos han ido llegando a través de esta sesión, ¿no? Nos dice: estoy interesada en crear un curso de lengua sobre literatura y cine, así que este webinar seguro que me da ideas. Hombre, eso esperamos, que te dé ideas, sobre todo que te dé orientaciones y lugares donde acudir, ¿no? ¿Saben de cursos ya establecidos y que funcionen bien con este tipo de contenido? Y nuestra interlocutora es además muy precisa, porque nos dice, nos da además el nivel. Dice, el nivel es B1 y B2. Muchas gracias. No, sobre todo gracias a ti por tu pregunta. Rodolfo, María, ¿qué os parece? Yo tengo también mi respuesta, pero como moderador y moderado que soy, la daré después que vosotros, que sois los invitados. Pues Fernando, si quieres empiezo yo, que soy el único no educador, pero que para mí la educación lo es todo. La verdad es que tuve una madre que fue profesora y una abuela profesora y siempre he concebido la educación como el eje que vertebra cualquier desarrollo social, cualquier empatía general en una sociedad. Yo creo que sin educación no hay nada y con la educación todo, pero hay que estar siempre dispuestos a... Y educar, no adoctrinar, ¿no? Educar es educar el criterio propio. Y para mí lo que hacéis, lo que hacemos también desde Platino Educa, me parece que fortalece esa sensación fundamental de que no existe un pueblo con futuro si no es a través de su educación y de su cultura. Muchas gracias. María. Pues sí, preguntaba esta profesora, ¿no? ¿Dónde encontrar cursos? Precisamente creo que Platino Educa se le ofrece como un recurso que le puede ser de mucha ayuda, porque yo en ocasiones, tanto en mi propia experiencia como alumna, como posteriormente, años después, como profesora, sí que he notado que en muchas ocasiones cuando se recurre al recurso del cine en el aula, a veces es un poco como una situación de emergencia o extraordinaria y no como un propio contenido en sí mismo, ¿no? O sea, todos hemos escuchado alguna vez eso de, bueno, si no les ponemos una película, como si la película fuese de poner un plan B, ¿no? No, o sea, la película en sí misma es una actividad
y por tanto tiene que tener una planificación, tener muy claro por qué pones esa película, para qué objetivos persigues, ¿no? En qué puntos de la película te quieres parar, ¿no? Sobre qué temas quieres debatir luego con los alumnos. Y por eso, precisamente, como decía Fernando, las guías didácticas que ofrece Platino Educa son muy útiles, porque proyectar una película en el aula requiere trabajo y tener muy claro lo que quieres hacer. Por tanto, yo le diría a esta chica que Platino Educa es un gran recurso y sobre todo que si lo quiere llevar al aula, que lo planifique bien para darle el valor que realmente tiene. Muy bien, muchas gracias, María. Sí, vamos, los tres coincidimos. Yo iba viendo las preguntas, iba apuntando mis propias respuestas y efectivamente, y además, para ayudarla más en ese sentido o para que se apunte con nosotros a Platino Educa, le diré que la guía didáctica se plantea, además de hacer un resumen de la obra, del autor, de la película, de los actores, actrices, etcétera, se plantean con el siguiente formato. Primero, antes de ver la película hay una serie de preguntas. Pues sobre la historia que narra la película, describe un momento de la vida rural española a mediados de los años tal. ¿Conoces cómo se denominó tal en ese momento, en el año 64? Estamos hablando de los santos inocentes, ¿no? Después, actividades, ¿no? Es decir, repaso, en este caso, la figura de Miguel Delibes, en el contexto, como estábamos hablando, de la narrativa española de la segunda mitad del siglo XX, etc. Después, un análisis y comentario de algunas secuencias decisivas en la película, que lógicamente elige el profesor, pero que tienen que ser aquellas que a los chicos más les conmuevan, les preocupen e incluso, en su caso, si es posible, también les molesten, porque eso va a significar que se implican directamente. Y después, lógicamente, después de ver la película, ¿no? Las preguntas, esa cosa que tanto nos ha divertido a todos, y, de chicos, de mayores y como en mi caso ya prácticamente de ancianos, que es ver una película e irte a tomar algo para comentarla. Eso es una cosa fascinante. O sea, cuando estábamos en el programa Qué grande es el cine, que estaba con José Luis García, que nos echaron de Televisión Española, nos fuimos a Telemadrid con el cine en blanco y negro, nos echaron de Telemadrid, pero bueno, nosotros seguíamos lo que siempre la gente cuando nos paraba por la calle y tal nos decía, no, lo que más nos divierte es cuando ustedes comentan las películas, pero claro, nosotros también en casa las estamos discutiendo. Bueno, pues eso les pasa a los chicos y ese es también el comentario. Y después, y María, tú como profesora lo conoces muy bien, y esto es importantísimo, las actividades que se pueden llevar a cabo y en torno a la película y por qué distintas preguntas de los personajes y los comentarios. Mirad, la segunda pregunta que hemos seleccionado de todas las que nos han llegado, porque han sido muchísimas y que nos perdonen los que o sea, a lo mejor se queden fuera porque el tiempo es limitado, pero la segunda es también a los dos, ¿no? ¿Puede una obra cinematográfica ser fiel a una obra literaria? ¿O es la obra literaria solo un punto de inspiración y partida para crear una obra cinematográfica? Rodolfo. Yo creo que como las dos son actividades creativas, yo creo que puede, pero también puede no. Es decir, lo que esencialmente tiene que hacer, desde mi punto de vista, el cineasta es tener su propia visión de aquello que es su herramienta para cambiarlo de lenguaje, pero que claramente ese lenguaje puede estar muy cercano a la novela o puede no, y en cualquiera de los casos lo que se le exige, yo creo, desde mi punto de vista, y ahora hablo ya como espectador, también como lector, es honestidad, honestidad a aquel que quiere llevar a cabo cualquier obra, tanto literaria como cinematográfica. María. Pues yo, según las fuentes que he estado consultando estos días para preparar el webinar, el propio Delibes se manifestó sobre esta cuestión. O sea que bueno, que me parece importante señalar que seguro que a él, claro, le preguntaron, ¿no?, si las películas estarían a la altura de sus novelas. Y él comentaba que cuando se lleva una novela al cine, evidentemente se quiere contar la misma historia, pero estamos hablando de que se utilizan herramientas diferentes, lo que decía Rodolfo, ¿no? O sea, no maneja el cine y la literatura el mismo lenguaje y, por tanto, veo complicado juzgar o mezclar lo que es una calidad literaria con la calidad plástica. Estos términos también los utilizaba Delibes para responder a esta cuestión.
Por tanto, y también utilizando un poco lo que decías tú, Fernando, al comienzo de este evento, se han hecho malas adaptaciones de obras maravillosas, al revés, e incluso dos buenas obras, película y novela. Al ser eso, digamos, dos géneros diferentes, a mí no me suele gustar hacer afirmaciones sobre si es mejor o peor. Hablo de la película y hablo del libro. Yo es lo que le respondería a nuestro oyente. Muy bien, María, muchísimas gracias. Hay que decir que sí, yo también coincido y sobre todo, siendo muy escueto en la pregunta que nos hacía, la obra literaria es un punto de partida. Es donde te da un argumento que el director, como bien decía Rodolfo y decía María, pues puede desarrollar. Como adelantábamos, es verdad, por pura curiosidad para los que nos siguen, pues que pensemos en una obra maestra de la literatura como es Madame Bovary, que la llevó al cine un gran director, extraordinario director, que era Vincente Minnelli, y la obra y la película no estaba a la altura, porque es muy difícil. De la Regenta de Clarín se han hecho diferentes versiones cinematográficas, pero cada uno tiene su regenta cuando ha leído la novela. En cambio, en el caso de Fortunata y Jacinta, dirigida por Mario Camus para la televisión española, estaban perfectas. Fortunata, maravillosa esa Ana serie. Belén, y estaba maravillosa Jacinta con Maribel Martín. Entonces, había... Y después, por recordar, pues hay obras de literatura que son imposibles llevar al cine, como por ejemplo el Ulises de James Joyce, pero en cambio una obra de Joyce, que es Los Muertos, la llevó John Huston, que fue su última película, al cine y es una de las obras maestras de la historia del cine. Por lo tanto, yo creo que es un punto de partida. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Es posible, nos preguntan, ¿es posible usar Platino Educa en un plan de formación para talleres, diplomados y cursos a nivel de capacitación a profesionales dictados por ONGs, asociaciones o entidades o empresas privadas dedicadas a la producción y a la formación en producción cinematográfica? Bueno, esta va directamente para ti, Rodolfo. Sí, esta tiene que contestar Rodolfo. Hombre, claro que es posible, debe ser, ¿no? Yo creo, repitiéndome que para mí la educación es básica y no hago mucha distinción, ¿no? Creo que educarse es querer y es verdad que hay que poner las herramientas al servicio de nuestros jóvenes y de la gente interesada en seguir aprendiendo, y esta es una gran herramienta. Y es una gran herramienta porque conjuga algo muy de nuestras nuevas generaciones, como es el audiovisual, dado que son nativos en el audiovisual, como lo que estamos haciendo ahora. Hace simplemente 10 años era imposible, a no ser que se montara un grandísimo tema tecnológico que podía hacerlo solamente la ONU, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo nosotros estamos aquí hablando y transmitiendo a través de la imagen pues nuestra sensibilidad con relación al mundo del cine y en este caso del IBEX. Pero respondiendo a la pregunta, creo y considero que Platino Educa es una fórmula muy buena para eso, para educar a través del cine y estar presente en cualquier proyecto social, educativo o cultural. Muy bien. Mira, ahora viene una intervención que no es exactamente una pregunta, así que hacemos un descanso en las preguntas, pero que es un comentario y que es un comentario que yo me permito ya adelantar que agradecemos profundamente. Nos dicen, más que una pregunta es mi más sincera enhorabuena. En la educación, la gran asignatura pendiente es la formación de la afectividad. Creo que el cine en el aula es un vehículo fantástico para educar los sentimientos. Como homenaje a Delibes, durante el confinamiento, leí cada día 15 minutos a mis alumnos adolescentes Momo de Michael Ende, Marianela de Benito Pérez Galdós y El príncipe destronado de Delibes. Enhorabuena y mucho ánimo. Bueno, y sobre todo enhorabuena a ti por ese buen gusto y esa suerte que tienen tus alumnos
de que les dedicaras ese tiempo. Efectivamente, sí. Ahora sí vamos a una pregunta. Oye, disculpa que haga Sí. emocionante esa reflexión, de verdad, me llena. Es gratificante saber de la devoción de tanto profesorado. Es que hay una España mucho más interesante de la que aparece en los medios de comunicación. Gracias a Dios. No solamente existe una España vacía, sino que existe una España desconocida que quizá a lo mejor a través de Platino Educa empezamos a descubrir, ¿no? Porque efectivamente por eso quería leerlo. Ahora vamos a una pregunta también para los dos. ¿De qué manera, y en esta me vais a permitir que conteste yo el primero, porque como soy un mal educado, pues tengo que confirmarlo, porque si no me quedo triste, ¿no? Pero, ¿de qué manera se puede pedir al Estado que ayude a solventar a las productoras con programas educativos? Yo diría, lo primero, que lo mejor que se le puede pedir al Estado es que deje de molestar. Es decir, que deje a la gente trabajar, que no le ponga trabas, que no le ponga zancadillas y que no dé un poco la brasa, que es la labor generalmente que nos hace el Estado algunas veces, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, y lo digo completamente en serio, no creáis que es una broma, o sea, que moleste lo menos posible. Por favor, en este caso empieza tú, María, que siempre está Rodolfo y no sé por qué tiene que empezar Rodolfo. Empieza tú, María. Bueno, a ver, comparto la intención un poco de la pregunta, porque sí que es cierto que a veces se echa en falta un poco que la administración apoye, ¿no? Según qué proyectos. Pero también es cierto que, y siguiendo un poco tu frase, Fernando, de la España desconocida, que también se están haciendo muchas cosas en las administraciones educativas. Yo hablo en particular de la que conozco, de la Xunta de Galicia, ¿no? Por innovar, por introducir nuevas metodologías, por crear plataformas al servicio del profesorado. Hay mucho camino que andar, por supuesto, pero sí que se hace más de lo que en ocasiones se ve, ¿no? Detrás de lo que se ve de la tarea de los profesores hay más trabajo del que parece, y también las administraciones a veces apoyan. Pero bueno, sí que es cierto que en materia de cine me parece que hay mucho camino, mucho que andar. De cine en concreto llevado a las aulas todavía. Sería muy interesante que hubiese proyectos, bueno, tenemos Platino Educa, por supuesto, pero que más personas se sumasen a este tipo de iniciativas. Rodolfo. Pues yo, que también comparto las dos visiones y como liberal clásico que me considero, laissez-faire, laissez-passer, pero sí que es cierto que falta mucho de imbrincar cine y educación. Y de hecho siempre hago la misma reflexión, y por eso Platino Educa es manifiestamente un vehículo que me encanta, que me seduce y en el que pongo todas las ganas siempre que se me pide. Que es que cuanto más acerques la educación a tu cine, mejores espectadores vas a tener siempre. Esto es lo que sucede en Francia. O sea, Francia, su cine y también su mundo rural, su respeto al mundo campesino está desde la tierna infancia en los colegios, en las escuelas. Y al final eso acaba dando un respeto y siendo más sensibles a toda la ciudadanía en esos valores. Yo creo que nos queda imbrincar cada vez más, y como tú bien decías, María, de una manera más real, porque se están haciendo cosas, pero se tienen que enterar de que además hay que arreglar ciertas cosas. Muy bien. Oye, esta, María, es prácticamente dirigida a ti. A ver. ¿Cómo aplicar la obra de Delibes en infantil? Bueno, muy buena pregunta. Antes de nada, siempre me gusta aclarar que, porque por desgracia todavía existen muchos prejuicios con la educación infantil. Yo soy profesora de primaria, pero bueno, los colegios normalmente son de infantil y primaria, por tanto, conozco bastante la educación infantil, y es una etapa en la que no debemos creer que porque los alumnos tengan X años y X desarrollo, no se pueden tratar según qué temas con ellos, ¿vale? Ahí está el verdadero valor del profesor de educación infantil, saber tratar los temas que corresponden, adaptándolos a su edad. Y sí que es cierto que la obra de Delibes, es que la verdad se nota que soy una apasionada de este escritor, pero es que a los profesores nos lo pone muy fácil, porque los temas que trata y la manera en la que los trata, con esa humanidad, esa compasión de la que hablabas tú, Fernando,
repito, nos lo pone muy fácil. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, la escena en la que el hijo de Paco en Los Santos Inocentes, ¿no? Se ríe, por ejemplo, de Azarías, que se equivoca al contar, ¿no? O, por ejemplo, cuando el propio Azarías llora por la muerte del pájaro. Los niños, cuanto más pequeños, más sensibles son hacia temas como la injusticia, el sufrimiento de los animales, y, por tanto, muchos de los temas que están presentes en la obra de Delibes pueden trabajarse en infantil. Luego está por ver con qué medios, y ahí es las maestras y los maestros de infantil, obviamente, los que tienen que saber cómo hacerlo. Pero hilándolo con mi exposición de antes, la importancia de las temáticas de Delibes. Yo, si se pudiese resumir en una frase, lo que a mí me aporta como docente son los temas y sus personajes. Y, por supuesto, en infantil también. Muy bien, pues muchas gracias. Esta también, si me permitís, me voy por delante. Después ya vosotros así os doy una pista. La pregunta es, si se hiciera otra película sobre alguna de sus novelas, ¿cuál os gustaría que fuese? Para mí, El hereje, que sería una película extraordinaria, pero muy complicada. A ver, María. Pues sí, tienes razón en que El hereje parece que es ahí un poco como que está pendiente, ¿verdad? Aunque sí que es cierto que sería muy difícil y quizá caeríamos en una mala adaptación, y a veces para hacer una mala adaptación casi mejor no hacerla. Yo soy una apasionada de La sombra del ciprés es alargada, y eso que el propio Delibes no le gustaba, decía que era una obra menor. A mí, sin embargo, me llegó muchísimo. Y sí que he hecho en falta a lo mejor una adaptación, sobre todo la segunda parte, en la que Pedro es pues ya adulto, quizá con con otras características. La película, en este caso, me parece quizá inferior a la novela, y sí que me gustaría que se volviese a hacer, pero eso ya opinión personal. A ver, Rodolfo, anímate a producir algo, hombre. No sé. A mí siempre me han gustado mucho sus libros, sus diarios. Diario de un cazador, diario de un inmigrante. Me encantan, ¿no? Yo cuando viajo a mis territorios es que le veo ahí, ¿no? Igual sería más un concepto docudramático de esas historias. Qué bien, magníficas. Qué bien. Oye, y también hay una que porque es verdad que fue un hombre que entró con mucha facilidad en otras vidas y a otros niveles de experiencia, ¿no? Desde niños a viejos, ¿no? La hoja roja. Sí. La hoja roja. Por ejemplo, sí, sí. Oye, otra pregunta. A ver si yo en esta no tengo contestación. Como diría aquel personaje de Billy Wilder, nadie es perfecto. O sea, que no es perfecto. Pero en fin, a ver si vosotros lo tenéis. Nos preguntan, ¿está prevista una adaptación cinematográfica de Retrato de mujer con gris al fondo, similar a la que se ha hecho en teatro con José Sacristán? ¿Sabéis algo? Yo no. No. Nada, ¿no? Bueno, pues lo lanzamos aquí desde Platino Educa y Delibes de cine. Podemos a ver si alguien se anima, porque la verdad es que la interpretación de Pepe Sacristán es extraordinaria. Extraordinaria, sí. Sí. Y de Lola Herrera en 5 horas con Mario también, a los dos. Bueno, eso ya, María, es un clásico de la literatura y de la escena española. Y además, que lleva representándose, yo qué sé, y además... No sabemos cuántos años, ya hemos perdido la cuenta. Lola Herrera no cambia nunca, parece la misma desde la primera representación, y eso verdaderamente es memorable para un actor y una actriz, como es su caso. Oye, como esto es un torrente de preguntas, tengo 2 más y ya supongo que terminamos. Pero vamos a ver. Bueno, yo creo que esto sé lo que vais a contestar, pero la formulo igual. ¿Consideráis que el cine debería tener un papel más importante en los colegios en la educación? María. Pues como señalaba antes, es que por desgracia he tenido tantas experiencias de que la película es el relleno cuando falta un profesor, cuando hay huelga, cuando hay COVID. O sea, me da mucha pena que todavía el cine siga aspirando a un lugar que en las escuelas no tiene. La verdad que me gustaría que sí, que los profesores... bueno, por supuesto, hay profesores que ya llevan haciéndolo mucho tiempo, no quiero solo centrarme en lo malo, pero bueno, mi experiencia me señala eso,
Y eso, lo que decía antes, las plataformas como Platino Educa no nos lo pueden poner más fácil, con su guía didáctica, con las actividades de antes, de durante, de después. Ojalá abra camino para que mejore la situación del cine en la escuela. Sí, pues, oye, y ahí está para Rodolfo, que además, Rodolfo, es como como se dice en el fútbol, y sabes que Miguel Delibes era un gran crítico de fútbol, un gran cronista de fútbol, era espléndido, además conocía muy bien el fútbol, y lo escribía de maravilla en el norte de Castilla, sobre todo sus crónicas son para recuperarlas, ¿eh? Pero, como se dice en el fútbol, esta te la pongo en bandeja. Es como un gol en bandeja, pues esta va en bandeja. Rodolfo, para ti. ¿Está la obra de Delibes más de actualidad con los problemas actuales de despoblación del mundo rural? En fin. A ver. Perfecta la pregunta. Absolutamente, absolutamente. Y está porque porque estuvo, ¿no? Porque ahí sí Claro. que digo que la diferencia entre lo esencial y la moda, pues Sí, lo sí. dan los grandes, lo dan los genios. Ahora es un poco una moda y hay que tener cuidado con esa moda. Sí. Pero en lo esencial, él, cuando hablaba de eso, la tierra del cielo, del alto cielo, del cielo alto, que así llamaba Castilla, cuando daba ese valor humano a personajes en tantas dificultades de todo tipo, y cuando hacía de la naturaleza y de su simplicidad, hacía personaje, es que estaba contándonos que eso, que hay otro tipo de progreso del que él hablaba. De hecho, él entró en la Academia, en la Academia de la Lengua en el año 75 o 76 75, con, sí, sí. con una magnífica obra, con un ensayo tan hermoso, Un mundo que agoniza. O sea, Precioso. hace 50 años. Sí, sí. No, O sea, hay que por leer. eso por eso para mí es uno de los referentes, y para mí y para muchos de mi generación y gente que estamos en esa reflexión sobre el mundo rural, y no tengo más que agradecer, ¿no?, a la obra de Delibes y en este caso también a los conceptos divulgadores que podemos tener hoy a través del audiovisual. Sí. Y espero y deseo que esa reflexión cale en la mayoría de las personas que componemos nuestra sociedad, porque no hay una sociedad urbana o una sociedad rural, hay una sociedad. No, y es buena parte de responsabilidad nuestra, el que Y eso es una responsabilidad. vaya calando en todos. Bueno, pues antes de, o no antes, porque las gracias hay que darlas siempre, antes y después. Por Muchísimas supuesto. gracias muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a todos los que cariñosamente han acudido a esta convocatoria de Platino Educa de Delibes de Cine. Les advierto, pero no es una amenaza, que volveremos con más sesiones dedicadas también a grandes escritores y escritoras españoles, iberoamericanos, porque nosotros no estamos haciendo demasiadas diferencias, estamos hablando de una literatura en español y un cine en español. Os tengo que decir que además dentro de las guías didácticas y de Platino Educa es educar con el cine, ¿no? ¿Y qué significa educar con el cine? Pensar que las películas seleccionadas las hacen un equipo de gente que desde diferentes ámbitos pedagógicos, sociales, culturales, hasta económicos en las películas, se hace esa selección de las películas. Por otro lado, como muy bien habéis dicho, y también se planteaba en una de las preguntas, hay como tres ejes en la selección de esas películas de las guías didácticas, ¿no? Que es la suma de la emoción, la sensación y el conocimiento, ¿no? Creo que decía también María lo de la afectividad, pues eso se ve en la selección muy precisa que hacemos de las guías didácticas. Es decir, también hay que pensar que es una ayuda al profesor, porque también es una idea de formar a los que forman, ¿no? De formar a profesores. Esa extraordinaria catálogo de 7.000 productores que están dentro de españoles e iberoamericanos que están dentro de Platino Educa y que por lo tanto todas sus producciones son susceptibles de en el momento convertirse en guías. Por otro lado, bueno, toda la cuestión
del aprendizaje del español y de la proyección del español con más de cerca en este momento de 600 millones de hablantes. Esto es daos cuenta, esto lo he contado muchas veces, nadie me hace caso, pero me da igual, desde que estaba en el Instituto Cervantes, si Francia tuviera este caudal, digo de industria cultural, de acercarse, tener la posibilidad, no digo que lleguemos, pero en fin, en todos los países iberoamericanos y España, de acercarse, de tener un posible mercado de 600 millones de consumidores, no de desconsumidores, de disfrutadores, si queréis, ¿no? De espectadores, de lectores. En Francia dedicaban una semana de fiesta nacional, como mínimo, una semana, ¿eh? O sea, de fiesta nacional. Yo creo que teníamos que ser conscientes de que a través del cine, además, que es, como bien decía Cabrera Infante, el oficio del siglo XX prolongado en el siglo XXI, de qué están hechas las cadenas de televisión fundamentalmente y las plataformas, sino de cine. Hoy se ve más cine que nunca. No os diré que en las salas, pero imaginaros las películas que uno puede estar viendo. Por lo tanto, es un caudal que yo creo que además sirve, en el caso de las guías didácticas, para cualquier asignatura. No para solo literatura o historia, sino para muchas, porque como una de las buenas preguntas que nos han hecho era precisamente si sirve para ONGs, plataformas. Pues sí, efectivamente, sirven, porque las películas lo que hacen es trasladar dos cuestiones formidables, que es una interpretación de la realidad y una interpretación del sueño de cómo podría ser esa realidad. Y eso es fascinante. Y eso es lo que fascina a los alumnos de María, a tus espectadores, Rodolfo, y a todos los profesores a los que deseamos llegar desde Platino Educa y que desde aquí nos ofrecemos. Así que, señores, muchísimas gracias de nuevo y espero que nos volvamos a encontrar, porque os tengo que decir que esta gente de Platino Educa es muy acogedora. Sí, desde luego. Y nos trata muy bien y por lo tanto es muy agradable venir siempre aquí. Buenas tardes a todos, ya les dejamos con una información muy importante de Platino. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, adiós. Venga, adiós, gracias. Gracias, compañeros. Igualmente, adiós. Estamos ante una nueva era. Internet, las plataformas y las redes sociales han hecho que nuestra sociedad demande nuevas formas de comunicar, de relacionarse y de educar. El cine nos ha dado a conocer a grandes maestros de la literatura, a nuestros héroes y aventureros, a grandes sabios matemáticos y a muchos de los grandes hitos de la humanidad. Platino Educa es una avanzada herramienta innovadora con fines pedagógicos que cuenta con un catálogo potencial de miles de obras. Forma a las nuevas generaciones tanto en el aula como en casa de los alumnos educando a través del cine. En una nueva era en la que es más necesario que nunca formar a las nuevas generaciones para lograr un futuro mejor, un planeta sostenible y una humanidad plena de valores, Platino Educa va más allá del conocimiento, aliándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Una fluida y sencilla navegación y eficaces y avanzadas herramientas de gestión facilitan la puesta en práctica de sus contenidos, convirtiendo a Platino Educa en un espacio digital eficaz, líder en innovación y apto para todos los públicos. Pero Platino Educa no solo educa, también escucha la voz de los usuarios, formando a los profesores y recabando opiniones de cientos de alumnos. Nos ha servido pues, como introducción a algunas asignaturas en ciencias sociales, ciencias naturales, como refuerzo, motivación y sobre todo para trabajar el tema de valores. Platino Educa. Cine para educar. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo y aquí concluimos esta sesión dedicada a Delibes y al cine. Muchas gracias. Buenas tardes.